En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor nos bendiga grandemente, orando en la adversidad. Estamos tomando el ejemplo de Nehemías. Quiero invitarles a que podamos leer el versículo 9 del capítulo 6 para utilizar ese texto de base a nuestra meditación en la palabra del Señor. Nehemías capítulo 6, versículo 9. Dice así la poderosa palabra del Señor: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Dice otra traducción: solo trataban de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo, más decidido que nunca. En este libro podemos ver cómo Nehemías es un hombre de oración y cómo nunca dejó de orar más allá de las circunstancias, más allá de las amenazas, más allá de lo difícil que se pudieran presentar ciertas situaciones. De hecho, hay una figura que generalmente se cita de este libro de Nehemías, que es cuando ellos estaban edificando y sabían que habían amenazas, incluso amenazas de muerte. En el capítulo 4, en el versículo 17, dice la palabra del Señor: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Eso nos habla de una actitud vigilante. Eso nos habla de estar velando. Eso nos dice que ellos estaban alerta. Si retrocedemos un versículo, el versículo 16, siempre en el capítulo 4 de Nehemías, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Fíjese que es muy interesante que podamos tomar esta imagen que nos está dando las Sagradas Escrituras aquí y llevarlo al plano espiritual. Hay una lucha que se está librando espiritualmente. Hay una lucha que no para, es una lucha sin tregua, y que como cuerpo, como iglesia, necesitamos estar orando los unos por los otros. Uno de los blancos del enemigo, por lo general, son quienes están ahí al frente. El enemigo sabe que logrando afectar la vida de un siervo de Dios que está al frente de una obra, sabe que eso va a tener repercusiones en toda esa congregación. Por eso, fíjese cómo estaba el pueblo, cómo estaban aquellas personas que estaban decididas a trabajar, comprometidas con la obra. Tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Hoy nosotros
Espiritualmente no guerreamos con estas cosas. Hoy guerreamos nosotros no solamente a través de la oración, porque me estaba recordando de lo que dice el capítulo 6 de Efesios, cuando nos dice y detalla la armadura de Dios. Pero no solamente eso. Antes la Escritura dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego la Escritura dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué dice la Biblia y habla de una armadura si es que no vamos a tener que pelear? ¿Por qué la Escritura nos instruye que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios? Es porque vamos a tener que librar una batalla. Es porque necesitamos tener toda la implementación para poder nosotros combatir en esa batalla. Si usted escuchó, no sé por qué medio, que eso de la lucha espiritual no existe, le dieron una información errónea. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso dice la Escritura. Incluso me estaba recordando cuando se escribe ahí en la primera carta a los Corintios y señala el apóstol Pablo y dice: no queremos que Satanás nos saque ventaja. Y luego dice: pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro también nos anticipó y habló de una forma metafórica. Dijo que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Otra traducción dice: buscando a quien destruir. El enemigo tiene una función, que es la misma función que se habían propuesto Sanbalat, Tobías y quienes les apoyaban. Es la de destruir, es la de amenazar, es la de andar intimidando. Sigamos en nuestro texto de Efesios 6. Vamos ahora al versículo 12. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia es muy clara. Detallar la jerarquía de esta oposición de nuestro enemigo, la Escritura dijo: vestíos de toda la armadura de Dios. Y sigue diciendo: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nehemías, quienes trabajaban, quienes edificaban, ellos tuvieron que tomar las armas. Ellos tuvieron que estar vigilantes. Ellos sabían que esa amenaza, no una vez ni dos veces, esa amenaza reiterada venía en serio. Esa amenaza buscaba en primer lugar que ellos abandonaran esa obra en la que estaban comprometidos. Y mientras ellos seguían, mientras ellos perseveraban, ¿sabe? La lucha se intensificaba. Entonces el creyente hoy libra también una lucha, donde usted puede ver en los versículos que siguen de este capítulo 6 de Efesios cómo se detalla minuciosamente la armadura.
donde no solamente usted tiene elementos de protección, sino que también tiene elementos de defensa, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Por eso que es tan importante que nosotros estudiemos y meditemos la palabra de Dios, porque estamos sosteniendo una lucha permanente. Porque el enemigo nos envía esos dardos de fuego encendido con el fin de que nosotros también nos intimidemos, con el fin de destruirnos. Jesucristo nos enseñó que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y él añadió y dijo: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces esta lucha es una lucha real. Esta lucha la libramos todos los días. Una parte de esta lucha la libramos incluso en nuestras mentes, donde el enemigo manda mensajes, donde el enemigo envía ideas con la finalidad de construir en nuestra mente fortalezas para dejarnos ahí cautivos. Por eso, vuelvo a decir, la Biblia dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y quisiera citar también lo que dice el versículo 18 de aquí de Efesios 6. Una vez que se detalla la armadura, que le invito a que usted también pueda leer, estudiar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Se da cuenta? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Espíritu, con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra del Señor. Está toda la armadura. Alguien puede decir, bueno, en la armadura no sale la oración, pero aquí está. Aquí está. Usted está con la armadura, pero debemos estar orando. Dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Insisto, Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Y velando en ello, ¿en qué? Velando en la oración. Velando en estar atentos, alertas, velando en estar con nuestra armadura. Dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por la iglesia, por nuestros hermanos, no solamente los hermanos que están más cerca, sino que por la iglesia en general. Tenemos hermanos que hoy están siendo perseguidos. Tenemos hermanos hoy que están privados de libertad. ¿Qué fue lo, entre comillas, ilegal que ellos hicieron? Predicar la palabra. O mantener algún ejemplar de la Biblia. Y eso los condujo a estar privados de libertad. Debemos orar por esos santos que hoy están ahí tras las rejas en sus cuerpos físicos, pero libres en el Espíritu. Porque la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y sabe, Nehemías varias veces tuvo amenazas en esta obra en la que él estaba honrando a Dios.
Tenemos ese testimonio a través de las Sagradas Escrituras porque mientras él iba caminando, Dios iba mostrando su favor. Desde el momento que él se decidió, desde el momento que él buscó dirección en oración al Señor, ¿sabe? Cada paso que Nehemías daba, el Señor le iba abriendo puertas, el Señor le iba proveyendo lo que él necesitaba, pero Nehemías no dejaba de orar. Le inventaron calumnias, lo difamaron, porque los enemigos estaban decididos a impedir que la obra se terminara. Pero ¿qué hacía Nehemías en medio de toda esa situación? ¿Qué hacía Nehemías cuando el objetivo de sus enemigos que lo hostigaban, lo perseguían, lo amenazaban, hasta le envían profecía? La Escritura nos da la respuesta. Dice la palabra del Señor en el texto que iniciábamos esta meditación, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha traído ese mismo mensaje? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha venido a decir a nuestra mente o a través de algún mensajero, no, tú no lo vas a conseguir? No. ¿Quién eres tú? Dios podrá usar a otro, a cualquiera, menos a ti. El mensaje con el cual los enemigos querían amedrentar a Nehemías y quienes trabajaban es: se debilitarán las manos de ellos en la obra. Y no será terminada. No es un mensaje motivador. No es un mensaje inspirador. Pero Nehemías seguía orando. Nehemías oraba en todo tiempo. Y la Biblia nos muestra la oración de Nehemías. En este mismo versículo: ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Una oración breve. Una oración directa, específica, pidiéndole ayuda al Señor, pidiéndole fuerzas al Señor, porque Nehemías sabía que no estaba solo en esa obra. El pueblo sabía que no estaba solo en esa obra. Dios estaba con ellos. Nuestros enemigos estaban tratando de asustarnos, creyendo que así íbamos a suspender las obras. Pero yo oré, dice esta traducción. ¿Se da cuenta? Que hay un antes y un después de la oración. Nehemías dice, pero yo oré. Yo le pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos esas amenazas del reino de las tinieblas? ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos amenazas de los enemigos o del enemigo? ¿Qué hacemos? Sabemos lo que Nehemías hizo. Pero yo oré. Dios mío, dame más fuerzas. Porque si se presenta más oposición, porque si la lucha se pone pesada, entonces necesitamos más fuerzas. Y si necesitamos más fuerzas, eso quiere decir
que necesitamos orar más. Nehemías lo hizo. Nehemías oró. Y sabe que esas fuerzas llegaron. Esa oración fue contestada. Porque Dios no estaba ajeno de lo que ellos estaban haciendo. Porque Dios no ignora nuestro trabajo. Dios no ignora nuestras limitaciones. Dios no ignora nuestras debilidades, nuestra fragilidad. Pero como los hemos dicho en otras ocasiones, a través de la oración involucramos a Dios en la situación. Eso fue lo que hizo Nehemías. Dios mío, dame más fuerzas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.